parcial de ustedes y la pro en 15 días es feriado y vamos a quedarnos atrasados en el cronograma si no damos 3 clases. Si es posible, hoy les quiero mostrar a los que no tienen práctica los días que estoy los miércoles el examen, por el resto ya vio. Si no se puede, me voy el miércoles al laboratorio, luego voy a terminar más temprano con la B y me voy en el laboratorio a mostrarles, ¿está bien? Porque no podemos quedarnos atrasados en el cronograma. Entonces, la única clase que les falta que entra en la parcial es esofagitis, solo eso. Vías biliares ya queda para tercera etapa. Y van a ver por qué, porque es bien extenso, vías biliares intra y extrahepáticas. Entonces va a quedar ya para la tercera. Ese es una vez que cerremos la segunda etapa, que salga la planilla, ahí recién sale los que son para tercera etapa. Y son más o menos 38 láminas, siempre es. Ese es el rango que para la final que se maneja. Toda la tercera etapa y algunas de primera y segunda que se seleccionan. Pero que son fáciles, tipo lipoma, liposarcoma, patologías fáciles para ayudarles. Porque en la tercera no son tan fáciles las láminas de femenino. Hay algunas que sí y otras que no. Bueno, entonces vamos a empezar con vías biliares. Ahora vamos a empezar con tumores de vesícula biliar. Esta es la patología más común en el sexo femenino. Si se acuerdan de todo lo que es gastrointestinal que ya estamos por cerrar, ocurre en el sexo masculino, excepto las neoplasias de vesícula biliar. La edad generalmente son pacientes añosas, 70 años aproximadamente es el rango en el que ocurre con mayor frecuencia, pero podría ocurrir en edades más jóvenes, 60 y poquitos, ¿verdad? Se detecta en estadios resecables solo en raras ocasiones. ¿Qué significa eso? Que generalmente cuando se detecta está en un estadio muy avanzado. Y como dice aquí, la supervivencia a los 5 años hablamos de una sobrevida del 1%. O sea, esta es la neoplasia, una de las neoplasias más agresivas del tracto gastrointestinal. Si se acuerdan, por ejemplo, de tumores gástricos, que ya hablábamos de una mala sobrevida, y decíamos del 20%, aquí estamos hablando del 1%. O sea, el pronóstico es ominoso. Y en el 60 a 90% de casos los cálculos están presentes, es decir, está asociada con una colecistitis, con un cuadro de litiasis vesicular. Probablemente también hay otros factores de los que se hablan, como el traumatismo, la acción irritativa crónica que son provocadas por los cálculos, así como agentes infecciosos. Y los derivados carcinogénicos también podrían desarrollar un papel, ¿verdad? Tenemos dos patrones morfológicos de presentación que uno identifica al mirar la vesícula biliar, la anatomía de la vesícula, donde nosotros vamos a ver por la macroscopía un patrón o infiltrante o exofítico. El patrón infiltrante es el más común, donde se identifica como un engrosamiento, como un área engrosada de la pared de la vesícula. También podemos observar úlceras, podemos observar presentación de fístulas o que sea un tumor simplemente que al palpar sea duro, a eso se le llama escirroso o duro, o que sea un patrón exofítico papilar de aspecto a coliflor, ¿verdad? La porción luminal puede estar necrótica, hemorrágica o ulcerada. Y esto puede ubicarse en el fondo y en el cuerpo de la vesícula como lugares más frecuentes. En este caso vemos una pieza de colecistectomía donde al abrir la vesícula se identifica esta masa con aspecto de coliflor, donde también la neoplasia por histología más frecuente es el adenocarcinoma. Esta sería el patrón exofítico papilar o en coliflor, que se le denomina así. Aquí vemos una masa más bien indurada que está asociada con, ¿qué serían esto que le estoy marcando? Cálculos, tienen cálculos múltiples, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los cirujanos realmente al hacer una colecistectomía? Lo que deben de hacer es retirar la vesícula y enviar a sí mismo en formol. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Abren la vesícula en quirófano. Y eso no deben de hacer. Generalmente deben de enviar cerrada, entonces nosotros abrimos y delimitamos los márgenes. Porque si ellos abren de cualquier lado.
y nos llega una pieza totalmente chanfleada, sería la palabra, totalmente irregular, ¿verdad? Entonces lo normal, o sea, lo que deben de hacer y que no hacen es enviar la vesícula cerrada. Ahora, esos cálculos nosotros abrimos, vemos y colocamos en un frasco y le damos al familiar del paciente que lleve a bioquímica para saber de qué están constituidos esos cálculos. Esta sería otra forma de presentación que le llamamos difusa, donde se ve un cambio de coloración de la vesícula y vamos viendo que aquí se está extendiendo a qué órgano. Al hígado, ¿verdad? O sea, ya tiene extensión hepática en este caso, ¿verdad? Estos son varios casos que llegaron como hallazgos casuales. Si ustedes observan aquí, la masa es pequeñita, pero tiene ese aspecto de coliflor o papilar. Esta es otra pieza que me llegó que ya ni parece vesícula, ¿verdad? Se ve como un floripom, ¿verdad? Perdió la morfología y lo único que me hace ver que esto sea vesícula es el cálculo, que hay un cálculo asociado. Histológicamente, como ya lo mencionamos, son adenocarcinomas, ¿verdad? Ellos pueden tener esa arquitectura papilar tanto en la macro como en la microscopía y son bien a moderadamente diferenciados. Pero que sea de bien a moderadamente diferenciado, aquí no influye mucho, porque igualmente es de mal pronóstico, ¿verdad? Otros pocos pueden llegar a ser pobremente diferenciados o indiferenciados. Y el 5% puede tener un patrón escamoso o adenoescamoso que no es muy común. Una minoría son carcinoides, mesenquimales, sarcomas, rhabdomyosarcomas o melanomas, que son muy raros, pero también están descritos en la literatura como neoplasias de la vesícula. Entonces aquí nos habla de un adenocarcinoma bien diferenciado, donde primeramente nosotros tenemos que analizar el epitelio de la vesícula. ¿Qué epitelio tenía la vesícula? Cilíndrico, simple, con microvellosidades. Hasta ahí. Células caliciformes no hay en la vesícula biliar. ¿Y qué capa no tenía la vesícula, por lo cual es más rápidamente infiltrante? La submucosa, ¿verdad? La vesícula carece de submucosa, por lo tanto la neoplasia se inicia en la mucosa y directamente ya infiltra la capa muscular. Entonces, esa también es otra de las características que nos habla de que es una neoplasia rápidamente invasiva. Y podemos identificar ese patrón en forma de proyecciones digitiformes o papilas. Podemos diferenciar, como aquí nos dice, un patrón de crecimiento con forma de ramificaciones papilares. Podemos llegar a identificar el epitelio de la vesícula cilíndrico y por debajo ver un epitelio escamoso y denominarlo adenoescamoso. Y aún así existen las neoplasias que los dos componentes son malignos, que son llamados carcinosarcomas. Tienen el componente epitelial maligno que va formando glándulas y el componente mesenquimal maligno también. Entonces, en una pieza de la vesícula, como al mirar aquí, normalmente la vesícula tendría que tener un epitelio cilíndrico, ¿verdad? Sin embargo, aquí ya vemos estas proyecciones digitiformes en forma de papilas que ya nos llama la atención. Si vamos observando las capas, ya vamos viendo la proliferación de glándulas malignas, inclusive aquí están cerquita de un vaso, ¿verdad? Que ya están por invadir al vaso. Así como en la macroscopía ya nos va a decir, esto es probablemente bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, ya nos dan las pautas para poder pensar. En la primera neoplasia, como es pequeña, ¿verdad? Es de bordes irregulares, tiene un patrón papilar, podemos pensar, esto es probablemente bien diferenciado o máximo moderadamente diferenciado. Sin embargo, en el otro, que ya ni parece una vesícula, lo que más vamos a sospechar es que sea un pobremente diferenciado, ¿verdad? Y de hecho que esta imagen yo les había mostrado en el capítulo de neoplasias, donde la primera vesícula quedó como moderadamente diferenciado, que sería este. Y la segunda vesícula quedó como pobremente diferenciado y fue a inmunohistoquímica para un diagnóstico definitivo. Generalmente cuando se descubre ya han invadido, como dice ahí, el hígado de forma centrífuga,
puede extenderse al cístico, a los conductos biliares, a los ganglios portahepáticos y ya hacer metástasis a distancia como en el resto del tracto gastrointestinal, que cuando el cirujano abre el abdomen ya se expandió por toda la cavidad, denominándose así carcinomatosis peritoneal. Pulmones también es un sitio. Ovarios, ¿se acuerdan que también la vesícula podía hacer metástasis a ovario y también se llama tumor de Krukenberg? Solo que no es la asociación más frecuente. El diagnóstico preoperatorio, como dice ahí, ocurre en menos del 20% de casos. ¿Qué significa eso? Que generalmente para que el médico haga el diagnóstico y diga este es un cáncer de vesícula, es muy raro que se diagnostique antes, como dice ahí, ya que los síntomas son insidiosos e indistinguibles de otras patologías, como dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómitos. Algunos pacientes pueden tener la vesícula palpable, ¿verdad? Como vemos aquí, sobre todo si esto tiene una asociación con colecistitis aguda, o otros, y en la mayoría de los casos realmente es un hallazgo incidental, donde se le hace un diagnóstico de cálculos, o sea, de una colelitiasis, entra en quirófano, ¿verdad? Se opera la vesícula, nosotros al abrir encontramos la neoplasia. Eso es lo que más ocurre. Y aquí tenemos lo que sería la estadificación de las neoplasias de la vesícula biliar, donde PTX significa no se puede evaluar tumor primario. ¿En qué casos no se puede evaluar? En el caso de la vesícula biliar, generalmente no envían una biopsia, envían la vesícula. No podemos evaluar en caso de que la pieza está autolizada, ¿verdad? Si no se conservó bien, ¿verdad? Si se fragmentó, porque a veces ellos abren en quirófano y hacen un desastre, ya se pierden los márgenes. PT0, no hay evidencia de tumor primario. Significa que evaluamos toda la vesícula y no encontramos neoplasia. PTIS significa in situ, significa que la neoplasia, o sea, los rasgos característicos arquitecturales de displasia están limitados solamente a la mucosa, solamente en el epitelio. Ahora, el PT1 ya hay una invasión de la lámina propia o de la capa muscular, ya que no tiene submucosa. Entonces, el PT1A invade la lámina propia. El PT1B invade la capa muscular. Hasta ahí es PT1. Luego ya tenemos PT2, donde esto se vuelve a dividir en 2A, 2B. En el PT2 como tal ya es invadir, por ejemplo, vamos a ir directo aquí al grano, PT2A. Invade lo que es el tejido conectivo perimuscular del lado peritoneal sin afectación de la serosa. Ahora, el PT2B, el tumor, aparte de invadir la zona del tejido conectivo perimuscular en el lado hepático, pero aún no hay una extensión al hígado. La imagen que vimos anteriormente, en una de ellas vimos que ya tenía una extensión al hígado. Y ahora el PT3 ya sería aquel que perfora el peritoneo visceral, invade directamente el hígado u otro órgano que está en la cercanía, como el estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, ya sea la zona del aumento o conductos biliares extrahepáticos. Y el PT4, que sería ya aquel que invade la vena porta, la arteria hepática y 2 o más órganos adyacentes. Igualmente todos ellos, a no ser el in situ, es el que tiene un pronóstico relativamente favorable. Después todos tienen mal pronóstico. Los ganglios. Justamente hoy en el trabajo que hicieron, ¿verdad? PNX no se puede evaluar ganglios. PNX significa si a nosotros no nos llega el ganglio. O sea, no nos llega nada de ganglios, disección ganglionar. Y justamente era el caso, ¿verdad? No hablaba de ganglios, o sea, no recibimos ganglios, entonces es PNX sería, ¿verdad? No PN0. PN0 sería si recibimos los ganglios, pero no están invadidos. PN1, metástasis a 1 o 3 ganglios, o sea, de 1 a 3. 3 cruces positivos, o sea, 3N más.
PN2 ya sería más de 3 ganglios invadidos. Si tenemos 4 o más, ya pasa a ser PN2. Y hay que tener en cuenta, como dice aquí, si se enviaron o no los ganglios. Y PM1 es si hay metástasis a distancia. Por ejemplo, si nos envían una porción del hígado y hay metástasis. Si nos envían el hígado pero no hay metástasis, va a quedar como PM0. No hay metástasis a distancia. Bueno, hasta ahí es tumor de vesícula, uno de los tumores de peor pronóstico. Ahora vamos a otro tumor de mal pronóstico también, que son los llamados tumores de Klatskin o de las vías biliares extrahepáticas. Aquí tenemos que no son tumores muy frecuentes por suerte, porque el de la vesícula sí es frecuente, ya que los cálculos, o sea, hay personas que están justamente, no, creo que no es de la sección de A, es de la C, que les tocó tumores de vesícula. Y los tumores de vesícula tienen una alta asociación con los cálculos. O sea, una patología día a día del cirujano son las colecistectomías, justamente. Y las colecistectomías, por eso todas deben enviarse a anatomía patológica, porque tiene una alta asociación con los cálculos biliares. Ahora, aquí lo que nos dice es que los tumores que están en la ampolla de Vater, en las zonas de desembocaduras de los conductos, ya sea hepático derecho e izquierdo que forman el hepático común, o en la zona del colédoco o del cístico, no es tan frecuente en esa zona. Pero si hay, es de muy mal pronóstico por la cirugía misma que es muy compleja. Entonces, ellos pueden hacer una ictericia obstructiva, sobre todo si el tumor es grande. Predominan en varones, a diferencia del de vesícula que dijimos que es más frecuente en el sexo femenino. Los cálculos están presentes en 1/3 de casos también, o sea, existe esa asociación. Y otras asociaciones son patologías como colangitis esclerosante, que son patologías raras donde ocurre una fibrosis extensa de estos conductos, colitis ulcerosa, enfermedades quísticas hepáticas que son denominadas enfermedad de Caroli o quistes coledocianos, e infecciones que son raras por parásitos como el Clonorchis sinensis. Un subgrupo de estos incluyen a los que bordean a la ampolla de Vater. Se vio que existe una sobreexpresión en una proteína P16 ya en las fases tempranas de estas patologías, así como el de la vesícula biliar. Entonces, los tumores que se ubican en esta zona son los que son denominados tumor de Klatskin, que es lo que vamos a ver. Muchas veces esto para el que está haciendo el estudio de medicina por imágenes, porque generalmente para hacer el diagnóstico necesitamos de varios estudios. Se inicia con una ecografía y vamos a otros estudios más avanzados que son los que nos van a ir determinando si dónde es la ubicación del tumor, ¿verdad? Entonces, normalmente ellos le llaman tumores periampulares, carcinomas periampulares. Ese es el nombre que le dan. Si hablamos del tamaño, ellos son pequeños, pero que sea pequeño no significa que no sea agresivo, ¿verdad? Ellos de por sí sola, por la ubicación que tienen, son bien agresivos, ¿verdad? Y la mayoría son nódulos grises firmes que están en los conductos biliares. Las lesiones infiltrantes pueden ser de forma de papilas, polipoides y ellos pueden causar la ictericia, que definimos como la coloración amarillenta de piel y mucosas. Entonces, histológicamente también ellos son adenocarcinomas. O sea, si hablamos del tipo histológico, ellos son tumores malignos de origen epitelial con diferenciación glandular. O sea, eso sería nuestra definición aquí. Y en ellos también el estroma es abundante. Yo no sé si ustedes ya vieron, creo que muchos grupos estuvieron ya estudiando cáncer de páncreas también en el laboratorio, ¿verdad? La semana pasada. Entonces, tienen la característica de hacer desmoplasia, ¿verdad? Donde prácticamente se forma un tejido colágeno que va bordeando a las estructuras glandulares. Los que derivan del colédoco, de la unión del colédoco con el cístico o de las confluencias de los hepáticos derecho e izquierdo son los que llamamos tumor de Klatskin, que corresponde a tumores de vías biliares extrahepáticas.
Y como dice aquí, tiene un crecimiento lento, tienen esa capacidad de formar colágeno o esclerosis y no hacen con frecuencia metástasis distales. Entonces, toda esta zona es lo que abarca lo que sería el tumor de Klatskin. Si hablamos de la categorización, se le llama colangiocarcinoma extrahepático al tumor de Klatskin. Y ellos son bien diferenciados, o sea, generalmente entran en la categoría de bien moderadamente diferenciado, ¿verdad? Se originan en la confluencia en uno o en el hepático derecho, en el izquierdo, o cuando se unen en el hepático común, o en el cístico o en el colédoco. Esto fue descrito por Gerard Klatskin ya en el año 1965, donde él estudiaba, ¿verdad?, una patología inusual, o sea, una ubicación inusual, y se daba cuenta de que los pacientes tenían una sobrevida muy corta, que fallecían muy rápidamente, ¿verdad? Y prácticamente llevó su nombre, ¿verdad? El grupo etario es entre 50 y 70 años. Aquí hablamos de mayor incidencia en hombres que en mujeres, como el resto de las patologías del tracto gastrointestinal. La causa no se conoce muy bien, se desconoce, pero se piensa que puede haber varios factores, como nuevamente la presencia de cálculos, la colangitis esclerosante, que la colitis ulcerosa podría jugar un papel importante, lesiones quísticas ya congénitas, fármacos e inclusive patologías infecciosas como la fiebre tifoidea. Y los cirujanos utilizan una clasificación que se llama de Bismuth-Corlett, donde ellos categorizan de acuerdo a la ubicación de dónde está la neoplasia y las probabilidades de tratamiento que le van a brindar al paciente. Por ejemplo, en el tipo 1 nos muestra que está distal a los conductos hepático derecho e izquierdo. En este caso, esto es operable, es quirúrgico, ¿verdad? En el tipo 2 compromete ya la confluencia, ¿verdad? Igualmente, esto es operable. Y nuevamente, luego ya tenemos el 3A, donde compromete la confluencia y ya el hepático derecho. Entonces, en este caso, por ejemplo, es quirúrgico, pero ya se tiene que reseccionar la porción hepática, quitar un poco el hígado del lado derecho. Y en el segundo, en el 3B, compromete la confluencia y también el conducto hepático izquierdo. Entonces, se tiene que hacer la resección quirúrgica de ese fragmento o de ese segmento hepático. O sea, hasta aquí es operable. Ahora, el tipo 4, que son tumores ya multicéntricos, significa que hay más de un tumor, compromete ya varias zonas, entonces esto ya es inoperable. El tratamiento es paliativo. Inclusive en el 3, algunos ya no operan. No hay síntomas tempranos. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí tampoco hay sintomatología temprana. Y son insidiosos, significa que esto es de crecimiento lento, no da mucha sintomatología específica. Si da, puede ser un dolor abdominal alto, prurito, anorexia, astenia, pérdida de peso. Y la hepatomegalia en 50% de casos puede estar presente y a veces esto puede ser palpable. También nos dice que puede aparecer ictericia, pero generalmente cuando aparece ictericia ya es, digamos, el tumor ya ha crecido y aparece ya en estadios bien avanzados. El tumor puede obstruir el 70% del flujo biliar, cursar sin ictericia inclusive, y hacer lo que se llama síndrome coledossiano. El síndrome coledossiano se caracteriza por 3. Está formado por una tríada, que es ictericia, acolia y coluria. ¿Qué significa acolia? ¿Cómo? Las heces, sí, exactamente, de color blanco, ¿verdad? Coluria, orina de color, en realidad no es de Coca-Cola, es de guaraná, es bien oscuro. Puede hacer y debutar como una colangitis aguda, ¿verdad? Y llegar hasta formas graves. Entonces aquí se tiene una triada de Charcot, que es la colangitis, ¿verdad? Donde puede que tenga un dolor en hipocondrio derecho,
puede que tenga fiebre, síndrome febril y que tenga ictericia. Entonces, esta puede ser una forma de presentación del tumor de Klatskin. Ahora, la triada de Charcot puede acompañarse o llamarse forma grave, donde pasa a llamarse pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds sería una combinación de la triada de Charcot, un shock séptico y ya depresión del sistema nervioso central. O sea, puede que sea una forma de debut de esta patología que le llamamos tumor de Klatskin. Ahora, depende mucho de la zona afectada para que haya o no ictericia. Y el principal desafío para el médico, en este caso el cirujano que va a evaluar al paciente, es si es una ictericia por cálculos o si es de una neoplasia. Y a pesar de su tamaño que dijimos, la mayoría son tumores pequeños, dijimos cuando empezamos a hablar del tumor de Klatskin. Igual así, la mayoría no puede resecarse de manera quirúrgica en el momento del diagnóstico. Y la supervivencia es entre 6 y 18 meses. Nosotros tuvimos una paciente que justamente era la mamá de un bioquímico que trabajaba con nosotros, ¿verdad? Y a ella se le hizo una biopsia extemporánea, es decir, la paciente estaba en quirófano, se le sacó la parte de lo que es la vesícula, se le resecó un poquito de lo que son los conductos, todo estaba comprometido. Y nosotros ustedes saben que nosotros demoramos para el diagnóstico, sobre todo si es una pieza quirúrgica. Lo cierto es que en la extemporánea era neoplasia y ella se operó un jueves. Para el siguiente jueves ella ya falleció. O sea, hablamos de tumores muy agresivos, ¿verdad? La sobrevida es de 6 a 18 meses, pero esto puede ocurrir así rápidamente, ¿verdad? A veces fallecen y todavía no tienen su resultado de anatomía patológica, ¿verdad? Porque son muy rápidos, ¿verdad? Entonces, ellos pueden hacer esos episodios de colangitis, ¿verdad? Como dijimos, la vesícula nunca es palpable, en este caso, y está colapsada y vacía. Muchas veces cuando es de vías biliares extrahepáticas hasta piensan que puede ser algo de la vesícula, ¿verdad? Los médicos están pensando en una probable litiasis, ¿verdad? Y aquí también se debe de realizar lo que sería las pruebas hepáticas. Muchas veces le hacen, ¿verdad?, un perfil hepático que viene un poco alterado. Son adenocarcinomas, como mencionamos, y si bien ellos pueden ser bien moderada y pobremente diferenciados, la gran mayoría, por más de que sea bien y moderadamente diferenciado, el pronóstico igual es malo, ¿verdad? Aquí también vemos otro adenocarcinoma, vemos la formación de glándulas revestidas por células atípicas. ¿Cuáles son los estudios que solicita el médico cuando piensa que es alguna patología de vías biliares, ¿verdad? Inicia con lo que sería una ecografía. Luego, si ya tiene una sospecha de que probablemente es una neoplasia, va a una tomografía. Y también lo que se usa es la RCP, ¿verdad? O colangiografía retrógrada endoscópica. Entonces, estos son los estudios que se hacen. Se inicia con una ecografía. La ecografía es un método inocuo, vamos a decirlo así, es un método sencillo, rápido, ¿verdad? Que ya nos va a poder determinar, ¿verdad? Si hay cálculos por lo menos, ¿verdad? Si hay esa asociación, si hay algún tipo de engrosamiento, si hay algún nivel de obstrucción o hay una dilatación, por lo menos eso ya se informa con una ecografía. Y aquí hablamos de valores de 200.000, 250.000, 300.000 guaraníes, o sea, no es muy costoso. Entonces es el primer método utilizado. La tomografía ya hablamos de un método, digamos, más costoso, donde ya nos va a permitir definir la extensión, si es un tumor, el tamaño del tumor, ¿verdad? Si hay dilataciones, si hay alguna patología en la vesícula, también en las vías biliares intra y extrahepáticas si están dilatadas, si hay algún tumor ya va a poder definir, pero aquí hablamos ya de un costo mucho mayor, ¿verdad? ¿Cuánto es más o menos el costo de una tomografía? En Brasil es 1.000 reales, o sea, 1.000.000 y poquito. Y aquí también ha de ser más o menos por ahí, ¿verdad? 800, por ahí ha de ser.
Ahora la RCP, ¿verdad? Este sí nos va a mostrar dónde está la obstrucción. Y es el método que muchas veces se usa inclusive para extraer los cálculos. Tiene como una canastilla y va recogiendo los cálculos. Pero aquí ya hablamos de 5 millones para arriba, aquí en Paraguay. En Brasil ha de ser mucho más costoso, ¿verdad? Generalmente, como dijimos, la mayoría de ellos no tienen un diagnóstico para el momento de la cirugía, pero en caso de que ellos tengan ya un diagnóstico, nuevamente el cirujano tiene criterios de irresecabilidad. Es decir, donde él, por ejemplo, visualiza con la colangiografía retrógrada endoscópica que hay, por ejemplo, diseminación extensa intrahepática. O sea, ahí el hígado está totalmente comprometido, ¿verdad? Compromiso vascular o del tronco de la vena porta, de las ramas o de la rama de la arteria hepática. Entonces, ellos ya no hacen la cirugía en este caso. Que ya haya un diagnóstico prequirúrgico y que tengan esto como informe de imagenología, ellos ya no hacen la cirugía. Ahora existen otros, ¿verdad?, criterios, como dice ahí, intraoperatorios, donde no se hizo el RCP, pero, por ejemplo, ellos tienen una alta sospecha de tumor y entran a quirófano, ¿verdad? Entonces, si ellos ven metástasis a distancia, ya no operan. Si hay compromiso de ambos conductos hepáticos, ya no es quirúrgico. Si hay invasión del tronco, ya sea de la vena porta o de la arteria hepática, ya no operan. Y si hay compromiso de la porta o de la hepática o de un lóbulo y de los conductos biliares, ya no es quirúrgico. O sea, hablamos de una neoplasia de muy mal pronóstico. O sea, el día de hoy, todas las neoplasias que vamos a hablar son de muy mal pronóstico y las más agresivas del tracto gastrointestinal. Páncreas, tumores de páncreas. Aquí también la neoplasia más frecuente es el adenocarcinoma. Y es la cuarta causa de muerte definida en los Estados Unidos, donde esto es precedida solamente por pulmón, mama y colon. Y tiene una de las mayores tasas de mortalidad. La sobrevida del cáncer de páncreas se habla de una vida media del 5%. O sea, el de vesícula era 1%. Esto es del 5% y tiene un rango de entre 2 y 9% dependiendo de la zona afectada. El pronóstico es ominoso, o sea, es uno de los tumores de peor pronóstico. Al igual que el colon y el recto, también tenemos un epitelio que va modificándose. Y aquí las lesiones son llamadas PAN-IN o neoplasia intraepitelial pancreática, donde se ha descubierto de que ocurren cambios a nivel del epitelio que son paralelos a los cambios que van ocurriendo a nivel molecular. Si bien nosotros cuando hablamos de neoplasias siempre decimos tiene una carga genética, la genética está asociada, pero en el cáncer de páncreas se habla de que es una enfermedad genética, o sea, se habla de la genética como principal factor de riesgo, ¿verdad? Y como aquí va diciendo, ¿verdad? Van ocurriendo cambios, ya sea desde los telómeros, que hacen que se vayan acumulando progresivamente mutaciones y se desarrolla un cáncer invasivo. Entonces, nuestro epitelio va cambiando, ¿verdad? El epitelio se va volviendo displásico y esta displasia es lo que se va agravando. Aquí, como nos dice, el cáncer de páncreas es una enfermedad genética, tiene mutaciones hereditarias y adquiridas, múltiples genes están alterados y hablamos, por ejemplo, del gen KRAS. El KRAS, que está en el cromosoma 12, que es el oncogen más asociado y que fue el más estudiado, se vio que estaba activado en el 80 a 90% de pacientes con cáncer de páncreas. La proteína P16, que está en el cromosoma 9, que es un gen supresor tumoral, se vio que esto estaba inactivado y al inactivarse hacía un crecimiento exagerado de las células malignas. También el gen supresor del SMAD4
que está en el cromosoma 18, se vio que está inactivado. Y su función justamente era suprimir el crecimiento de algo atípico y llevarlo a apoptosis. El P53 también está inactivado y esto se vio en el 50 a 70% de casos, que actuaba como punto de control en el ciclo celular y favorecía lo que era la apoptosis. Entonces, los cambios que van ocurriendo a nivel molecular van ocurriendo también paralelamente a nivel del epitelio. Y aquí nos muestra, por ejemplo, un epitelio normal, que era un epitelio, supongamos, cilíndrico bajo, va cambiando de morfología, ¿verdad? Y así tenemos las lesiones llamadas PAN-IN1A y 1B. ¿Qué significa PAN-IN? Neoplasia intraepitelial pancreática leve o de bajo grado, que si bien vemos se divide en dos nuevamente. Ahora, el PAN-IN2, que ya sería un cambio arquitectural y funcional mayor o displasia moderada, se le llama al PAN-IN2. Sería equivalente a displasia moderada. Ahora, el PAN-IN3, que ya sería displasia severa o carcinoma in situ, la arquitectura citológica es, hablando así de los cambios arquitecturales de displasia, es mucho mayor. Y esto va ocurriendo de manera paralela a los genes. Como ven aquí, por ejemplo, en la displasia leve, el HER2 y el KRAS está alterado. En la moderada ya tenemos más cromosomas alterados o más genes alterados. Y en la severa ya es una mutación escalonada mucho mayor. Entonces, esto una vez que rompe la lámina basal, PAN-IN3 es lo mismo que carcinoma in situ. Esto rompe la lámina basal y ya se convierte en un adenocarcinoma de tipo infiltrante. Si hablamos de edad, también son pacientes añosos entre los 60 y 80 años. Y hay factores de riesgo que están involucrados o se piensa que podrían jugar un factor, ¿verdad? O sea, sumar como factor de riesgo. Pero igualmente se considera que la genética es el factor más predominante. Entonces aquí, por ejemplo, se habla del tabaco, que dobla el riesgo de cáncer de probabilidad de cáncer de páncreas, la dieta rica en grasas, la pancreatitis, la diabetes, ¿verdad? El alcohol. Y la cirugía misma es una cirugía muy compleja. Si bien antes de explicar esta cirugía, les voy a... Está por aquí. La ubicación de las neoplasias de páncreas. 60% de las neoplasias están en la cabeza. Por eso muchas veces ustedes van a escuchar y dice cáncer de cabeza de páncreas, ¿verdad? 15% está en el cuerpo y 5% está en la cola. Si esto nosotros hacemos un dibujito allá. Bueno, dijimos que aquí es 60, 15 y aquí es 5%. También puede que la neoplasia sea de manera difusa, que afecta a todo el órgano y que sea del 20%. ¿Con quién estaba asociado la cabeza de este lado? ¿Con qué órgano? Con la segunda porción del duodeno, ¿verdad? Y aquí, ¿con qué órgano está asociado? Con el vaso, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos la desembocadura, ¿verdad? ¿De qué conductos? ¿Qué conducto venía de hacia arriba les digo? El hepático derecho e izquierdo se fusionaba y formaban el hepático común. ¿Y eso con quién se fusionaba otra vez? Con el cístico. ¿Y cómo se llamaba ese conducto? Colédoco. ¿Y eso con quién se unía otra vez aquí con el conducto principal pancreático? ¿Y dónde desembocaban? En la ampolla de váter, ¿verdad? Entonces ahí ya se dan cuenta cómo es la cirugía. ¿Por qué? Porque se tiene que sacar el duodeno,
la desembocadura de los conductos y la cabeza del páncreas si está en el páncreas. Si está en el cuerpo, todo esto. Y si está en la cola, si está en la cola hasta que aquí se extirpa, ¿verdad? El problema es que si está en la cabeza, por lo menos da síntomas, que es una ictericia obstructiva, ¿verdad? Hace una ictericia obstructiva, ya que, digamos, los productos, no es producto la palabra, la secreción que está viniendo de las vías biliares está estancada por el tumor y eso va a ir a la sangre. Por eso es que ocasiona prurito, ictericia, etcétera, ¿verdad? Entonces, la cirugía se llama cirugía de Whipple y es una cirugía muy agresiva. Les voy a mostrar. ¿Qué es esta? Prácticamente así nos llega, ¿verdad? Extirpan y muchos pacientes ya fallecen en la misma cirugía o por complicaciones de la cirugía, ¿verdad? Porque es una cirugía bien agresiva. Y como hablamos de añosos, generalmente ya no va a ser su única patología. Algunos son diabéticos, ya que tiene esa asociación, algunos son hipertensos, o sea, tienen muchas patologías de base, muchas personas a esa edad. En mi experiencia, todos los cánceres de páncreas que diagnosticamos desde la residencia, todos fallecieron, nadie sobrevivió. O sea, todos aquellos que nosotros hicimos su diagnóstico anatomopatológico, falleció en las semanas, meses, 6 meses, nadie sobrevive, ¿verdad? Es una patología muy agresiva, ¿verdad? Y entonces, aquí nos habla también que la pancreatitis crónica puede ser considerada un efecto. O sea, no se sabe bien si el cáncer de páncreas hace que se desencadene un proceso inflamatorio o que una pancreatitis crónica evolucione a un cáncer de páncreas. O sea, eso no se sabe bien, ¿verdad? Esa hipótesis, ¿verdad? Que si uno lleva al otro, porque se suele encontrar en las piezas quirúrgicas pancreatitis crónica asociada. Entonces, macroscópicamente, como vieron, son mal definidas, son duras al tocar, al palpar. ¿Por qué? Porque tienen desmoplasia, que es lo que le brinda la consistencia dura. Y histológicamente vemos como desmoplasia, que es un tejido colágeno que va bordeando a las glándulas. En clara contraposición, como dice ahí, los carcinomas que están en el cuerpo y en la cola, que no afectan la desembocadura de las vías biliares, esto hace de que no dé síntomas. Esto aún más, ni una sintomatología, ¿verdad? Y una vez que esto está instalado, muchas veces ya afecta a todo el retroperitoneo, atrapa a los nervios porque tiene una avidez por invadir nervios, invasión perineural, glándulas suprarrenales, columna vertebral, colon transverso, estómago. O sea, muchas veces cuando el cirujano abre esto ya está totalmente comprometido por la neoplasia. Y aparte de eso, también involucra a los ganglios linfáticos, mesentéricos, epiploicos, portohepáticos, o sea, hacen una diseminación a distancia. Entonces, por lo menos los que están en la cabeza, si hacen una ictericia obstructiva, puede que sea la primera sintomatología. Ahora, los que están en el cuerpo y en la cola son más silentes aún. Eso es lo que nos dice. Y el hígado también es una zona que afecta con frecuencia como tejido metastásico, así como también pulmones y huesos. Y el cáncer de páncreas tiene características de ser muy invasivo, aunque sea precoz. Supongamos acaba de desarrollarse, igualmente es bien invasivo. Y que provocan una importante reacción no neoplásica, que es lo que le llamamos desmoplasia. La desmoplasia, entonces, histológicamente se ve como un tejido colágeno que va bordeando a las estructuras glandulares, al adenocarcinoma. Y macroscópicamente nos permite, al tocar, al palpar, un tumor de consistencia dura. Ellos prácticamente, si admiramos una neoplasia de la cabeza, del cuerpo, de la cola, ellos todos son adenocarcinomas, ¿verdad? Y pueden ser bien moderada o pobremente diferenciados. Ellos tienen un crecimiento muy infiltrativo y una tendencia a invadir los nervios, es decir, hacen una invasión perineural. Y la invasión linfática también se ve con frecuencia, las glándulas son
Abirragada significa que tienen una morfología arquitectural distinta, ¿verdad? Irregular, y las células van variando de un epitelio cúbico a columnar. Y ellos tienen una característica de ser bien diferenciado arquitecturalmente, pero mostrar una atipia citológica marcada. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si hablábamos de las gradaciones de las neoplasias, hablábamos de bien diferenciado y decíamos más del 95% forma glándulas. Del moderadamente diferenciado decíamos entre el 50 y el 95% forma glándulas. Y del pobremente diferenciado decíamos menos del 50% forma glándulas. Pero ¿qué otro criterio usábamos para gradar los adenocarcinomas? El grado de atipia, ¿verdad? Decíamos si era grado 1, era leve, grado 2, moderado, grado 3, severo. Pero aquí justamente esa regla se rompe. Esa regla no existe. Aquí solamente es el porcentaje de glándulas. ¿Por qué? Porque todos los adenocarcinomas de páncreas, su atipia es marcada. Y les voy a mostrar las imágenes en un ratito, aquí. Por ejemplo, en este tumor vemos que son glándulas, se ven las luces glandulares, se ve la atipia y todo este tejido de tipo colágeno que le bordea es la desmoplasia. Pero hay otra imagen más linda que sería esta, donde se ve que son glándulas, son luces glandulares, pero ¿cómo es mi atipia? ¿Cómo son las células? Son bien marcadas el grado de atipia que tienen, ¿verdad? Hacen como una pseudoestratificación, como una falsa estratificación, un pleomorfismo marcado, inclusive se ven los nucleolos. O sea, por más de que yo diga, por ejemplo, y vea que tiene más del 95% de formación de glándulas, y veo esta atipia, esto va a quedar como grado 1, ya que la atipia siempre es bien marcada en el adenocarcinoma de páncreas. Y la desmoplasia también, que sería el tejido colágeno que le va circulando. Ahora, nosotros también aquí usamos el TNM, donde también aquí PTX significa no se puede evaluar un tumor primario, ya sea porque la pieza está autolizada o llegó fragmentada y no se puede incluir o tiene algún defecto en el procesamiento. PT0 no hay evidencia de tumor primario, se evalúa el páncreas, la pancreatectomía, ya sea parcial o total, y no se encuentra tumor primario. PTIS significa in situ. El in situ hablamos de lo que sería el o sea, neoplasia intraepitelial pancreática, que esto puede inclusive ser de tipo mucinoso. Y luego tenemos el PTI1, que se vuelve a dividir en 1A, 1B y 1C dependiendo del tamaño del tumor. El 1A es todo tumor menor o igual a 0,5 centímetros. El 1B mayor a 0,5 pero menor a 1 centímetro. El PT1C entre 1 y 2 centímetros. El PT2 ya hablamos de mayor a 2 centímetros pero menor o igual a 4. El PT3 ya sería mayor a 4 centímetros y el PT4 es aquel que involucra el eje celíaco, la mesentérica superior o arteria hepática común. Y los ganglios lo mismo. PNX no se puede evaluar ganglios. PN0 evaluamos ganglios, pero no hay presencia de metástasis. PN1, metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos. PN2, metástasis de 4 a más ganglios linfáticos. Y lo mismo la metástasis a distancia, nos deben de enviar otro órgano que ellos creen que está comprometido y tenemos que encontrar la presencia del mismo tejido, de las glándulas arquitecturalmente bien formadas con su atipia marcada. Generalmente ellos delimitan la lesión y lo que se identifica bastante es el patrón desmoplásico bordeando a las glándulas. Estas imágenes son más lindas, donde se ve mejor la formación de glándulas y la atipia bien marcada. Aquí también nos dice, este es otro adenocarcinoma ductal. Aquí vemos otro adenocarcinoma y aquí vemos una invasión de un nervio. Generalmente ellos tienen esa característica de invadir los nervios. Existen otros tipos menos comunes como el carcinoma de células acinares, donde tenemos un patrón en forma de acinos, el adeno escamoso, donde mezcla un patrón de glándulas con escamoso,
y de células gigantes donde se ven células de tipo osteoclásticas. La clínica permanece en silentes, o sea, es una patología durmiente que no da mucha sintomatología. A veces el dolor es el primer síntoma, pero cuando esto aparece significa que tiene una invasión perineural. O sea, ya es bien avanzado cuando aparece dolor. Por eso dice, suelen aparecer cuando es incurable. La ictericia obstructiva generalmente ocurre en tumores de la cabeza del páncreas. También puede ocurrir pérdida de peso, anorexia, malestar y pueden llegar a tener un signo que se llama de troceado, que no es patognomónico, donde hay factores agregantes de plaquetas o sus productos necrobióticos que hacen que se denomine tromboflebitis migrans. Parecen como varices, como una enfermedad varicosa, ¿verdad? Y esto podría ser por un cáncer de páncreas o de próstata. Es una manifestación. No todos los pacientes tienen, puede que sí exista o que no, pero esto puede llegar a ser también una característica clínica, no patognomónica. A pesar de la tendencia a obstruir las vías biliares en el cáncer de cabeza, menos del 20% son resecables. O sea, muchos ya fallecen sin hacer la cirugía siquiera, quiere decir. Después tenemos otra neoplasia que es el pancreatoblastoma. El pancreatoblastoma es una neoplasia rara entre 1 y 15 años. Anteriormente se le llamaba tumor pancreático infantil, pero luego se cambió, ¿verdad? Hoy día se llama pancreatoblastoma. Miden entre 10 centímetros aproximadamente y tienen como una cápsula. Entonces, esto sería la pieza donde aquí nos habla pancreatoblastoma en una niña de 11 años. Esto ocurrió con dolor abdominal, vómitos y síncope después de un traumatismo menor. Posteriormente, en la tomografía se identificó una masa grande, bien delimitada, de patrón heterogéneo, ya que tenía áreas sólidas y áreas quísticas. Son tumores muy celulares, donde vamos a identificar capas y nidos sólidos con formaciones ductulares dilatadas, son denominadas corpúsculos escamoides. El estroma es abundante e hipercelular y tienen un aspecto de células escamosas que están entremezcladas con células indiferenciadas. La supervivencia es mejor comparando con el adenocarcinoma clásico que vimos anteriormente. Y no todos los tumores infantiles son pancreatoblastomas, ya que también hay tumores endocrinos. Lo que nosotros estamos viendo el día de hoy son tumores del páncreas exócrino. Páncreas endocrino, todos ellos también tienen sus neoplasias que yo no les voy a desarrollar. Entonces, para evitar el término carcinoma pancreático infantil, directamente se le llamó pancreatoblastoma. Entonces, esto se caracteriza por presencia de células que tienen un patrón de crecimiento indiferenciado y entre ellos vemos estas estructuras que parecen como rosetas, que son llamados corpúsculos escamoides. Aquí, por ejemplo, se ve un gran corpúsculo escamoide y hasta ahí es esta clase. Tenemos un caso clínico para terminar, nos habla de una paciente de 69, o sea, de un paciente de 69 años de sexo masculino, con dolor abdominal, ictericia hace 4 meses, pérdida de peso de 8 kilos en 4 meses y en los últimos 3 meses presentó episodios secuenciales de dorsalgia que no cedían con antiinflamatorios y relajantes musculares que se intensificaron hasta su ingreso en el hospital. Su glicemia en ayunas era de 209. Uno de los marcadores utilizados para neoplasias es el CA, que salió 6.6 elevado. El CA 119.9 es otro marcador utilizado bastante frecuentemente, que también vino 13.500 elevado. Y se solicita una tomografía con contraste donde se identifica lo que está marcado en el rojo, una masa tumoral. Este estudio fue, descrito por los imagenólogos como lesión tumoral
con compromiso de la región póstero-inferior de la cabeza del páncreas, de 3,5 centímetros, adyacente a la arteria mesentérica superior, sin llegar a comprometerla. Rodeada de adenopatías múltiples en la región celíaca, con imágenes en hígado compatible con metástasis hepática, estando ubicada la mayor parte en el segmento 7 del hígado. Ese fue el informe de tomografía. El plan fue programar la cirugía, donde se realiza la resección, como ven aquí. Esto es el tumor, se reseca siempre con márgenes, ¿verdad? Y al observar la formación de glándulas con luces bien abiertas, rodeadas de un epitelio displásico y desmoplasia, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Es un adenocarcinoma. Ahora allá arriba lo ya está. Adenocarcinoma. Y como ven aquí, el adenocarcinoma también tiene la característica, ven aquí en este aumento, se ve que es una luz glandular, pero inclusive se ve los nucleolos ya en este aumento que parecen como unos ojitos que tiene, ¿verdad? Y aquí que está bordeando al nervio, o sea, hay invasión perineural. Esto sería en un ganglio linfático, ¿verdad? Donde se identifica la misma características, las glándulas bien formadas con la presencia de atipias. Entonces esto quedó como un adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado grado 2. Y esa misma lámina la tenemos en el laboratorio, que seguramente algunos grupos ya vieron y otros van a ver el día de hoy. Y ahí en honor a quien justamente falleció de cáncer de páncreas, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que es una patología ni que con todo el dinero del mundo existe una salvación, ¿verdad? Inclusive él se hizo, yo no sé si llegaron a ver la película, él se hizo o sea, hizo varios